En 1928, Louis de Broglie, uno de los padres de la teoría cuántica, publicó un artículo revolucionario que propuso la naturaleza ondulatoria de los corpúsculos. Se dio cuenta que los electrones tenían maneras muy extrañas de comportarse y propiedades muy distintas a cualquier cosa que la física de su tiempo había visto. Max Knoll y Ernest Ruska se dieron cuenta que se podía fabricar un microscopio con mayor amplitud que los microscopios ópticos. Postularon que cuando la onda asociada a un electrón tiene una longitud de onda 1000 veces menor a la luz visible, se podía crear una imagen con mayor detalle y resolución que una hecha por un microscopio de luz limitado por el tamaño de las longitudes de onda de la luz visible. Ernest Ruska ganó un premio Nobel por sus aportaciones a la microscopía electrónica. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante que satisface de distintas teorías y técnicas, la microscopía electrónica. También un poco sobre su historia, su funcionamiento y algunas aplicaciones que tiene, más allá de permitir adentrarnos en un mundo desconocido y que pasa desapercibido delante de nuestros ojos. Hablaremos de distintas técnicas que existen hoy en día que satisfacen los postulados de Ruska y Knoll. Hablaremos sobre microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión y fluorescencia de rayos X por energías dispersivas. La espectroscopía de rayos X de energía dispersiva, o por sus siglas XPS, es una técnica analítica que permite la caracterización química y análisis elemental de materiales. Pero antes de ver cómo funciona el XPS, vamos a ver el principio físico que se encuentra detrás de este tipo de espectroscopía. Y en este caso se encuentra la ley de Moseley. Esta ley fue postulada en 1913, donde establece que la raíz cuadrada de la frecuencia de los rayos X producidos cuando un elemento se bombardea con rayos catódicos es proporcional al número atómico del elemento. Esta contribución a la ciencia fue para apoyar el modelo atómico de Bohr. Muchos historiadores coinciden que esta ley era merecedora de un premio Nobel. Sin embargo, Moseley murió a los 27 años alcanzado por una bala de francotirador en la cabeza en 1915, surgimiento de la Primera Guerra Mundial. Para adentrarnos un poco de cómo funciona el XPS, al enfocar un haz de electrones en la muestra, los electrones del haz primario penetran en la muestra interactuando con los átomos en la que ésta está hecha, provocando el experimento de dos tipos de fotones de rayos X. Unos son rayos X continuos, también conocidos como rayos X de Bremsstrahlung, y rayos X característicos. Los rayos X continuos se generan durante la interacción entre el electrón incidente y el campo nuclear. Se produce un acoplamiento electromagnético por el cual el electrón incidente es desacelerado y pierde parte de su energía cinética, lo cual es emitida como radiación en forma de fotones de rayos X. Para generar los rayos X característicos, tenemos que entender que los electrones de la nube electrónica tienen un conjunto estable de energía, también conocido como capas de electrones. La capa más cercana al núcleo se conoce como la capa K, seguido hacia afuera por la capa L, M, N, O, P y Q, siendo la K la que tiene la mayor energía de ionización en el átomo, es decir, se necesita más energía para eliminar un electrón de esta capa. Y para poder producir los rayos X característicos, se necesita crear transición de electrones entre las capas internas electrónicas, es decir, desplazar electrones en la capa K, provocando que el átomo se vuelva inestable y que la capa L le sea un electrón para que éste se vuelva estable, donde la energía de los rayos X es igual a la energía de ionización de la capa K menos la energía de ionización de la capa L. Dado lo explicado de los principios físicos, ahora explicaré cómo funciona el XPS. Dada una muestra excitada por una fuente de energía, disipa parte de la energía absorbida, expulsando un electrón del núcleo. Un electrón de capa exterior de mayor energía continúa ocupando su posición, liberando la diferencia de energía como un rayo X, que tiene un espectro característico basado en su átomo de origen. Este permite el análisis de composición de un volumen específico excitado por la fuente de energía. La posición de los picos en el espectro identifica el elemento, mientras que la intensidad de la señal corresponde a la concentración del elemento. La información de composición hasta un nivel atómico se puede obtener con la adición de un detector XPS a un microscopio electrónico. A medida que se explora la sonda de electrones en la muestra, se emiten y miden rayos X característicos. Cada espectro XPS registrado se asigna a una posición específica en la muestra.
Ahora acompáñenme a ver un poco del funcionamiento de la microscopía electrónica de transmisión. Un microscopio electrónico de transmisión cuenta con una fuente de electrones que se desprende del filamento. Estos electrones pasan por una lente condensadora y con la ayuda de imanes se forma el haz. Posteriormente, el haz atraviesa la muestra y los electrones que logran atravesar la muestra pasan por el lente proyector y proyectan la imagen en la pantalla electroluminiscente para que así la podamos ver. La muestra que se desea analizar se introduce dentro del microscopio sobre una rejilla de cobre y posteriormente se genera un vacío dentro del mismo. Es aquí cuando debemos empezar a pensar en cómo es que vamos a generar el haz de electrones para analizar la muestra. La forma en la que hacemos esto es calentando un filamento y generando una diferencia de potencial. Una vez que hemos calentado nuestro filamento, este comenzará a desprender electrones que por medio de imanes podremos dirigir en forma de haz hacia la muestra. La muestra que vamos a analizar debe de ser muy delgada, tan delgada que su misma preparación suele ser más complicada que el manejamiento del microscopio en sí. Esto con el fin de que tenga el grosor suficiente para que los electrones la puedan atravesar. Los electrones que atraviesan la muestra o los electrones transmitidos son los que proyectan una imagen a una lámina electroluminiscente para que la podamos ver. O igual se puede contar con un sensor para ver la imagen de forma digital. Esta técnica de microscopía nos permite ver la ubicación de los átomos en la muestra. Fue Manfred von Arden, basándose en las proposiciones de Ruska y Noll, que desarrolló en 1937 un microscopio que barre con un haz de electrones una muestra, que al interaccionar con la superficie de esta remite una serie de partículas que son recogidas por sensores y crean una señal que permite recrear una imagen tridimensional de alta definición. Para lograr esto, primero es necesario crear un alto vacío para evitar que haya interferencia entre los electrones y la muestra. Posteriormente, un emisor de electrones de alta energía barre la muestra a analizar como si se tratara de una fotocopiadora. Para eso, distintos lentes electromagnéticos se encargan de colimar y dirigir el haz de electrones hacia la muestra y barrerla. Un detector recoge los electrones que han interactuado con el objeto, lo que provoca que sean dispersados con distintas longitudes de onda y que de esa manera los interprete como una señal, con la que se puede recrear una imagen de alta resolución y se puede hacer un análisis muy detallado de la muestra. Normalmente es necesario recubrir la muestra con una capa de algún metal como el oro para darle la propiedad conductiva y crear una imagen mejor detallada.